Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Aún es Tiempo en Radio Madero. También nos puedes escuchar en madero.cl. Hoy día hay muchos temas de contingencia. Vamos a hablar de lo que está pasando en lo internacional, con Ucrania y con Rusia. Un hecho que la verdad no ha dejado indiferente a nadie, la verdad. Vamos a estar junto a un gran invitado conversando las diferentes aristas de este conflicto bélico que sin lugar a duda puede generar muchas aristas en cuanto en lo económico, en lo social, y es por eso que también me va a acompañar nuestro panelista Alejandro Pujá el día de hoy. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto verte, escucharte y estar en contacto entonces contigo y a través de ti, de todos los amigos que nos siguen por las redes sociales, por la radio, en fin, para comentar este tema que es tan delicado, vinculado con lo que pasa en este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y los efectos no solamente para el mundo en general, sino también para América Latina. Yo siento que ahí hay una arista que se ha explorado poco y créeme que estoy bastante preocupado por eso. Así que vamos a conversar eso durante el programa. Exactamente, estamos esperando que se conecte Guillermo Holzman, él es analista internacional, vamos a estar conversando con él, vamos a estar obviamente hablando de como bien lo dice Alejandro, de este conflicto que a nadie va a dejar indiferente, la verdad. Entonces, vamos a analizar lo que está pasando, vamos a analizar obviamente este conflicto en detalle, con una persona obviamente que maneja el tema, ex profesor universitario también mío, ya lo presentamos, ya está listo. Él es Guillermo Holzman, analista internacional también. Guillermo, hace mucho tiempo que no lo veía, profesor, desde la UNIAC. Hace muchos años, la verdad. No recuerde eso, ¿no? Como eso fue solamente antes de ayer nomás. Es que ha pasado mucho tiempo, la verdad. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, José? Un agrado poder saludarte y poder compartir y verte nuevamente después de tanto tiempo, como tú bien dices. Aunque también un gran saludo para Alejandro. Un gusto saludarte, Alejandro. Un gusto recibirte, Guillermo. Gracias por aceptar la invitación de José Ramón. Bueno, Guillermo, adelantábamos un poco este conflicto que la verdad está dando mucho que hablar, la verdad. Son diferentes las aristas, desde lo económico, lo social, pero para nuestros auditores, Guillermo, ¿cuál es el principal motivo de este conflicto? Porque sabemos que años atrás también hubo un conflicto entre Ucrania y Rusia, pero pareciera que hoy día la situación es diferente, pareciera que hoy día lo económico y el tema territorial también es influyente, pero para entrar de lleno a este tema que es súper interesante, Guillermo, ¿cómo se inicia este conflicto y cuáles son las variantes que se están barajando entre ambos países? A ver, para decirlo en términos breves y sintéticos, este conflicto empieza en el mes de noviembre del año pasado, cuando Rusia, bajo el argumento de que iba a realizar ejercicios militares, empieza a congregar y a desplegar tropas alrededor de la frontera de Ucrania. Primero son unas pocas tropas, luego se va incrementando con material mecanizado, y va reuniendo un contingente bastante grande, y yo diría con una capacidad destructiva irrelevante, como lo estamos viendo ahora mismo cuando está ingresando ya de lleno a Ucrania. El objetivo de eso, en ese minuto, el 30 de noviembre, era poder establecer una negociación que era bastante compleja en términos de que su objetivo en ese minuto, del 30 de noviembre, ¿no?, hasta como inicio de febrero, era establecer, digamos, y lograr que Ucrania no entrase a la OTAN. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era que se terminase con la presión que el ejército ucraniano estaba colocando sobre la zona de Donbass, donde están las dos provincias que se proclamaron independientes, que es Luhansk y Donetsk. Digamos, donde hay pro-separatistas, separatistas prorrusos. Esas dos regiones, dicho sea de paso, no es que quieran ser parte de Rusia, no, quieren ser independientes, no les interesa esas dos regiones ser parte de Rusia. Es decir, no es el caso similar al que tú hacías mención del año 2014 de Crimea, donde en virtud de un referéndum que lo ocupa Rusia como argumento, finalmente entra a Crimea, donde hay una mayoría rusa de hecho, y finalmente toma el control completo de eso, y que hasta el día de hoy eso no es reconocido por el sistema internacional.
Ahí está la base de Sebastopol de Rusia, que es una base importante y que le da el acceso a todo el Mar Negro. Yo recomiendo a quienes nos están como siguiendo que tomen el mapa, googleen los mapas donde está Ucrania, el Mar Negro, los países bálticos, porque no siempre uno se logra ubicar. Y ahí van a poder ustedes ver que el tamaño de Rusia, por ejemplo, es casi más del doble del de China en términos territoriales. Rusia tiene 140 millones de habitantes. Sin embargo, la perspectiva occidental es que Rusia, con todo eso, no es un actor relevante en el sistema mundial. El Producto Interno Bruto de Rusia, que es la forma en que se miden los países en términos de su potencial económico, es similar al de Italia. Y Italia no es el país más rico de Europa, de partida. Entonces, yo diría que acá hay un tema también de que Occidente fue mirando, yo diría, bajo el hombro a Rusia por muchos años. Hay mucho más tema que señalar, pero digamos eso como para tener la fotografía para contextualizar lo que está pasando hoy día en Ucrania. A raíz de que no hubo solución a eso, a raíz del tema de Crimea se firman los acuerdos de Minsk, que no avanzaron nada. Ahí estaban de veedores o de facilitadores de esos diálogos de Minsk, Francia y Alemania. Hoy día Francia, con Emmanuel Macron, está en un proceso electoral, hay elecciones ya pronto. Alemania acaba de asumir un nuevo canciller Bendigo, después de terminar el periodo de Angela Merkel. Una Angela Merkel que mantenía una buena relación con Vladimir Putin en Rusia, porque se habían conocido en Alemania Oriental. En consecuencia, había una relación, había un manejo de la sutileza del lenguaje y de los comportamientos y de las actitudes y de la forma en que se interpretaba lo que Putin quería, y Angela Merkel era un buen freno. Y eso permite incluso que Alemania haya avanzado en aceptar nuevos gasoductos como el Gol Stream 1 y el Gol Stream 2, que hoy día están suspendidos, pero que van por el Mar Báltico. El Mar Báltico involucra a Estonia, Lituania y esos países que antes eran de la órbita soviética. Pero ya no estando Angela Merkel, digamos, esto vuelve a la realidad de las relaciones internacionales que se basan en los intereses geopolíticos de los países. Acá no hay amistades ni cosas parecidas, son intereses geopolíticos. En consecuencia, volvamos a Rusia. Rusia, con todo este despliegue que hace alrededor de Ucrania, finalmente, aprovechan la circunstancia en que las provincias separatistas declaran su independencia, se declaran repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk, y el único país que lo reconoce es Rusia. Y en virtud de ese reconocimiento, Rusia apela al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en la cual cuando un país independiente te pide ayuda, tú soberanamente puedes ir a cooperarle. Por lo tanto, el primer objetivo que se vio desde Occidente es que Rusia estaba usando esa interpretación para poder ingresar a Ucrania con la finalidad de proteger el territorio y la población de la zona de Donbass, como se llama, donde están ubicadas esas dos provincias. Pero eso, digamos, para poder ingresar, Rusia hace todo un ataque preventivo para poder anular las defensas de Ucrania para que no le pusieran resistencia en el ingreso a Donbass. Pero eso no quedó ahí. Zelensky, el presidente ucraniano, que es una persona sin mucha experiencia, era un comediante de televisión, digamos, era una persona que no tenía experiencia en política. Resulta que fue electo hace un tiempo atrás con un 72% de la votación, es decir, con un discurso populista, finalmente él llega al poder. Entre medio empiezan a conocerse otros elementos de argumentos que tenía Rusia, o que tiene Rusia todavía, de hecho, son parte de sus objetivos, que es el hecho de que Rusia acusa de que el ejército ucraniano cometió genocidio en la zona de Donbass en la persecución de los separatistas prorrusos. A su vez también declara y denuncia de que los círculos económicos y políticos de poder alrededor del gobierno de Zelensky hay grupos nazis o que adhieren a la ideología nacional socialista derivada de Hitler, para que todos nos ubiquemos y no entrar a un detalle más teórico. Exacto. Entonces, ahí se van acumulando una serie de cosas. Pero Rusia no se quedó solamente en la zona de Donbass, y probablemente porque Occidente tuvo una respuesta muy, muy leve, a pesar de todas las amenazas que se había dicho de parte de Biden, de parte de la Unión Europea, de parte de la OTAN particularmente. Finalmente ingresaron a la zona de Donbass y todos finalmente, como dijeron, eso no puede ser.
se citó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no pudo hacer nada porque Rusia ahí tiene derecho a veto, en consecuencia ni siquiera pudo sacar una declaración. Y después se va a las sanciones económicas. Y yo creo que acá viene ya el fondo del problema. El problema que tenemos ahora. Se reúne el G7, que convoca a las economías más industrializadas del mundo y por tanto las más ricas, y las G7 deciden colocar sanciones contra Rusia. Ahora bien, el tema de las sanciones económicas en el sistema internacional tiene muchas décadas de debate, en términos que las sanciones económicas no sirven para conseguir objetivos políticos. Los ejemplos de Corea del Norte e Irán son los más emblemáticos a nivel mundial. En la región acá tenemos el de Cuba o de Venezuela, donde efectivamente le colocan sanciones económicas y esos países logran ya tener un sistema paralelo para poder interactuar con el resto del mundo, y las sanciones económicas efectivamente le hacen un daño, pero un daño que no le impide seguir, seguir funcionando. Quizá con menos recursos, una serie de cosas, pero no le impide, no es una sanción que sea paralizante, para decirlo en términos más concretos. Pero ahí viene la primera sorpresa, porque Putin efectivamente apostaba a que Occidente estaba dividido, y esa división de Occidente responde a las acciones y estrategias que había desplegado Rusia en años anteriores, donde la intervención en procesos electorales a través de redes sociales, a través de fake news, no solamente impactaron en varias democracias de Europa. La Unión Europea hizo, una investigación donde, según ellos, Rusia es el responsable, Rusia es el que estaba detrás de esos ataques. Rusia apoyó grupos nacionalistas y separatistas en varias partes de Europa, a través de redes sociales y a través de fake news o noticias falsas. Ahí están toda la granja de troll, ahí están todos los bots. Hubo una investigación incluso del FBI en procesos electorales estadounidenses. Entonces, Rusia apuntaba que efectivamente la unidad de Occidente era imposible. Y eso iba a jugar a su favor a la hora de entrar a Ucrania y exigir lo que a Rusia le interesaba, que Ucrania no entrase a la OTAN, que la OTAN no se instalara en Ucrania, y el argumento de Rusia para ello era que si la OTAN se instalaba en Ucrania podía colocar misiles balísticos que en menos de 3 o 5 minutos podían llegar a sus principales ciudades y no tenía capacidad de respuesta para poder neutralizar ese riesgo o esa amenaza. Y el ejemplo que daba Putin dijo, es lo mismo que yo me fuera a México y colocara misiles mirando a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lo consideraría un riesgo para su seguridad. Esto, por supuesto, hizo recordar la crisis de los misiles en el año 62, cuando la Unión Soviética desplegó o quería desplegar misiles en Cuba mirando hacia Florida o a Florida, en Estados Unidos. Entonces, y ahí empieza a configurarse un tema donde, mientras todo esto iba sucediendo, ya el ejército ruso sale de la zona de Donbass y empieza a ingresar a Ucrania definitivamente. Y ahí el tema ya se transforma en un problema mayor. Y el G7, que había llegado solamente a sanciones, todo esto está pasando, o sea, ustedes piensen que estamos en el 8º día de guerra, o el 8º día de ocupación. Todo esto está pasando entre 24 y 48 horas. Todo lo que estoy narrando ahora pasa muy rápido. Y en esa perspectiva, el G7 coloca las sanciones, pero se produce un primer hecho, es que los países de la Unión Europea se asustan. O sea, se asustan, quizás no es el concepto político adecuado, pero toman conciencia de que Ucrania está al lado de Europa, y se preocupan. Y esa preocupación no solamente va a llevar a que los países coloquen sanciones a través de los organismos propios y su influencia en los organismos internacionales, sino que acá pasan cosas interesantes. La primera de ellas es que se suma la banca privada internacional. El código SWIFT, que es el que permite la transferencia de divisas entre países y que permite que se cobre la importación y exportaciones, es un código que maneja la banca privada internacional. También obviamente la manejan los bancos centrales. Y siempre el código SWIFT había estado asociado a la sanción de los bancos centrales, pero no a la banca privada. Y se suma a la banca privada, que hace una selección de los bancos rusos que se van a ver afectados, que no van a poder usar el SWIFT. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que Rusia se queda muy rápidamente sin flujo, sin liquidez, porque la plata no se transfiere. Es tan simple como eso, más allá de cómo puede usar sus reservas, porque Putin se preparó para esto, no está improvisando absolutamente nada. Y un economista incluso señaló eso es una bomba atómica para Rusia. Exactamente. Así duro era.
Y luego se suman, hasta el día de hoy, ya van más de 30 empresas, son 30 multinacionales que dejan de operar en Rusia. Desde automotrices, qué sé yo, Mastercard, la tarjeta de crédito, Netflix, qué sé yo, Google, entre muchos otros más. Pero además aparece una cosa que no es menor. Elon Musk, el multimillonario, coloca las redes satélites que tiene, que acá de repente en Chile lo vemos, digamos, al servicio de Ucrania para poder mitigar el efecto de los ciberataques rusos sobre la infraestructura crítica informática de Ucrania. Y eso permite que Zelensky, por ejemplo, todos los días salga haciendo, digamos, con su celular, digamos, diciendo aquí estoy. Bueno, y Zelensky, entre medio, que venía de comediante, ahora presidente, se va transformando en una suerte de líder social y político, y en ese orden lo digo. Porque exactamente. Zelensky no es un líder político per se, o sea, es un líder que va tomando fuerza en la idea en que asume, digamos, que el liderazgo de Ucrania para poder frenar a la ofensiva rusa. Esto va sucediendo y Rusia va quedando aislado efectivamente, como nunca ningún país había quedado aislado. ¿Ya? Digamos, Corea del Norte está aislado porque Estados Unidos no permite que nadie comerse con él, pero acá es una voluntad de varios países y la Unión Europea ya como un núcleo. Entre medio, digamos, Alemania decide enviar armas letales a Ucrania, cosa que rompe un compromiso que la propia Alemania había asumido. Y no se queda solamente en eso, sino que dice, ¿sabe qué? Yo voy a invertir en defensa ahora, ¿ya? Y voy a invertir el 2% del PIB, que es lo que tenían comprometido con la OTAN, pero yo creo que acá va a haber otra jugada distinta. Y el 2% del PIB de Alemania son 100.000 millones de euros. Usted sabe que la calculadora, sí que la casa los ceros en la calculadora, pero es muchísima plata. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, lo propio pasa con países como Finlandia y como Suecia, que también siempre han sido, digamos, ajenos a todo tipo de guerra y que también mandan armamento, y que si bien es cierto, en Finlandia particularmente, que se declaró neutral, hoy día toma partido. Entonces, acá empieza a configurarse una Unión Europea bastante más unida y por mucho peso, y que va a tener implicancia en todo el proceso que viene a continuación de esta segunda reunión que hubo entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia. Mientras tanto, consideremos que Estados Unidos y la OTAN son los que más presionan a Rusia, pero también consideremos que Estados Unidos este año tiene elecciones de medio tiempo en noviembre, donde se va a definir las posibilidades reales de que Biden vaya a la reelección y también las posibilidades que tenga Donald Trump de ir digamos, de alguna manera a competir con Biden en las elecciones de 2 años más. Entonces, exactamente, profesor, sin lugar a duda lo que está pasando, bien lo dice usted, un tema que se ha ido trabajando por el gobierno ruso, entre medio hay muchos conflictos también internos. Alejandro, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta también? O sea, de partida yo estaba atentísimo escuchando a Guillermo, porque es como está en una calle internacional, así que estaba muy atento y fuiste descubriendo muchos temas, muchos aristas que son parte un poco de lo que me interesa que conversemos. Y claro, yo siento que efectivamente ha habido una reacción de Occidente, de Europa, un poquito mayor a lo que parece que estaban dispuestos a hacer en las primeras horas. O sea, como tú dices, de repente se dieron cuenta que esto era muy delicado, muy grave, no era una invasión cualquiera, no fue la anexión de Crimea, y tú has dicho que estas reacciones son como una bomba atómica, especialmente la económica, con toda la discusión que siempre hemos tenido respecto de cuán efectivos son estas sanciones económicas, la desconexión del sistema SWIFT, sí parece ser algo muy, muy poderoso, y estas últimas cosas que acabas de mencionar, como el compromiso de Suecia, Finlandia, ya en el área militar, apoyo militar, Alemania también, empieza entonces a marcar un nuevo cariz al asunto. En ese contexto, Guillermo, Vladimir Putin fue enfático en amenazar a Europa, a Estados Unidos, diciendo de que el que se meta, no sé cómo lo dijo en ruso, y cómo lo traducen los expertos, pero en palabras sencillas, el que se mete acá en esto que yo estoy haciendo va a tener una respuesta insospechada, nunca antes vista. Muchos creo que leímos ahí tal vez un eventual ataque nuclear. ¿Qué tan cerca estamos de esa posibilidad hoy día, Guillermo? ¿Está Vladimir Putin tan
desquiciado para hacerlo? ¿Está siendo muy presionado hoy día como para tener ese tipo de reacción? A ver, llega un minuto en que Vladimir Putin advierte, a raíz de la respuesta occidental, que es muy contundente, no solo en términos económicos, en términos de armas y una suerte de coalición internacional transversal de apoyo a Ucrania, Vladimir Putin advierte de que ha puesto en alerta su sistema de defensa, digamos, estratégicos, que se entiende en ese lenguaje de que puso en alerta sus sistemas de misiles nucleares. Ya, pero el tema no se quedó ahí. En el día estábamos viviendo día jueves, día miércoles o martes, su canciller, digamos, Lavrov, que es un canciller con vasta experiencia, créame que la gente, el jefe de las fuerzas militares rusos, tanto el canciller como los que están apoyando a Putin, no son personas improvisadas, tienen una larga experiencia. Ya, partamos de esa base para un poco señalar de que Putin no está improvisando, ya, en todo esto. Y Lavrov en la Asamblea de Naciones Unidas se produjo la votación que fue aplastante, ya, condenando la invasión rusa a Ucrania. El canciller Lavrov, cuando le tocó hablar, todos se fueron. Él habló solo como en las Naciones Unidas. ¿Ya? Pero ahí dijo una cosa concreta, dijo, digamos, acá, si esto continúa y la presión se mantiene, acá va a haber una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial va a ser nuclear. Y eso escaló un paso más de lo que ya había dicho Putin, que había sido así como muy suave, muy poco claro. Lavrov lo dijo claramente, fuerte y claro. Ahora, el tema de un ataque nuclear de cualquier naturaleza, que uno supondría que sería sobre Ucrania, y por mucho que sea un ataque táctico, es decir, limitado en términos de lo que va a afectar, prácticamente, digamos, obliga a una respuesta similar. Y la respuesta similar no vendría de Ucrania. ¿Ya? La respuesta similar vendría de algunos de los países europeos que tienen capacidades nucleares. Pero esto significa, o sea, a ver, cuando estamos hablando de un ataque táctico, estamos hablando de una bomba parecida a lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que hoy día se considera una bomba pequeña. ¿Ya? O sea, vale decir, te deja entre 10 y 50 kilómetros todo devastado, o sea, todo tipo de vida desaparece, y la naturaleza queda absolutamente devastada también por muchas décadas. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de eso. Toda la teoría acerca del uso de armamento nuclear en los últimos 50 años siempre ha ido apuntada a que cuando algún país se atreva a usar nuevamente un armamento nuclear, se está asegurando la mutua destrucción. O sea, porque cuando todos los sistemas hoy día, con todo lo que hay, tú aprietas un botón, lanzas un misil nuclear, al otro lado hay una serie de radares, alertas tempranas y todo tipo de tecnología que perciben de que eso es nuclear, por lo tanto la respuesta es inmediata. Entonces, digamos, acá no hay tiempo para decir, oye, lanzaste un bomba nuclear, entonces no hay tiempo para comunicarse, nada, todo eso es automático. Entonces se asegura una destrucción mutua. Y es lo que está presionando hoy día, lo que yo entiendo, al menos desde el punto de vista de análisis, con las fuentes a las cuales he podido tener acceso, Putin está presionando porque quiere conseguir su objetivo. Y acá los objetivos aparecen dos objetivos que los ha repetido permanentemente en las últimas 72 horas. Uno es la desmilitarización de Ucrania, que se debe entender en varios sentidos. Primero, que la fuerza ucraniana se rinda. ¿Ya? Segundo, es que se debe modificarse la estructura militar de Ucrania para que no presionen a los separatistas prorrusos de la zona de Donbass, ¿ya? Y que efectivamente, digamos, las Fuerzas Armadas ucranianas deben desprenderse del segundo objetivo que está asociado a esto, que es como yo mismo le llaman, la desnazificación. Que los grupos o la influencia nazi en el ámbito económico, político, particularmente militar, salgan de ahí. Ya, digamos, entre medios, digamos que la democracia ucraniana es una democracia débil, es una democracia que ha tenido serios problemas de gobernabilidad en los últimos 20 años. Y serios, realmente, hay una fragmentación interna, etc. Entonces, por lo tanto, no es que Ucrania sea, digamos, un ejemplo democrático, digamos, por si acaso. Otro dato interesante para poder agregar, cuando Zelensky pide que se le integre a la Unión Europea, la verdad es que cuando él lo pide, no es que un momento, ¿qué les parece si le manda una carta a la Unión Europea para poder ingresar? No, eso se conversa antes. Acá hay muchas conversaciones reservadas o secretas
que no conocemos. Ustedes piensen que hoy día no tenemos corresponsal de guerra como era el antaño. A toda la información sobre la guerra es la que, como yo que me dedico a este tema, puedo saber y conocer por el seguimiento que hace. Pero muchos en los medios de comunicación, el ciudadano, para qué hablar, no tiene acceso a información. Claro. Y además se enfrenta a la desinformación, porque digamos, la información en la guerra es un instrumento también de la guerra. Entonces, digamos, Rusia te dice una cosa, Ucrania te dice otra, Occidente te dice una cosa. Entonces hay muchos elementos de desinformación que son parte de todo este proceso. Entonces, dime. O sea, Guillermo, de acuerdo a lo que tú estás comentándonos, si se actúa racionalmente, si dentro de la cúpula rusa hay racionalidad, la amenaza nuclear se ve un poco lejana porque sabe los efectos que puede haber. Pero esto tiene otras salidas, Guillermo, porque estoy pensando en cosas, porque te quiero preguntar también sobre la implicancia para América Latina de los apoyos, entre comillas, si se pueden llamar apoyo, de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Estoy pensando en cómo este tipo de conflictos se pueden trasladar a América Latina, pero te quiero dejar eso para después, porque te quiero hacer otra pregunta muy bien clara, precisa y es dura. Alejandro, guardemos la pregunta porque nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. 2 minutitos, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista político, y vamos a seguir conversando un tema súper interesante, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pausa, no se despeguen. Y volvemos, señoras y señores. Recuerden que estamos en vivo a través de madero.cl, Radio Madero, primer programa espectacular, señoras y señores. Hoy estamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay muchas aristas, muchos temas interesantes, conversando con Guillermo Holzman, analista político, obviamente acá en el Aún es Tiempo. Alejandro Pujá, usted quedó justo con una pregunta en el tintero. Lo escuchamos. Sí, porque cuando uno ve todo lo que está pasando, hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo nos bajamos a este tipo? Hace 40, 60 años, tal vez los norteamericanos estarían pensando en una operación para asesinarlo y cosas por el estilo, al viejo estilo político que hoy día ese tipo de cosas, bueno, excepto los tecitos a los que convida Vladimir Putin y sus ataques con Polonia y cosas por el estilo, no se ve otros países que estén haciendo ese tipo de cosas. La pregunta, Guillermo, es ¿cuánto ves tú lo que sabes? Porque tú lo acabas de decir también, la información no es siempre precisa, completa, en fin. ¿Cuánto es el apoyo interno que crees tú que tiene Putin en Rusia respecto a lo que pensaba hacer y lo que está haciendo? Porque han habido protestas, entonces tal vez no es tan monolítico el apoyo. ¿Podrían presionarlo internamente para que flexibilice o derechamente que alguien lo baje internamente? Todo esto en un contexto donde hay gente que plantea incluso atraparlo vivo o muerto. Un magnate ruso que hoy día está en Estados Unidos ha ofrecido €1 millón por eso. Y hay una denuncia también ante, si no me equivoco, la Corte Penal Internacional por eventuales acusaciones de genocidio. Pero esas son otras aristas. La pregunta es en lo interno. ¿Cómo ves tú a Vladimir Putin? ¿Está sólido? ¿Está con toda la gente detrás de él? Hasta ahora, Vladimir Putin está sólido. Sí es verdad de que la protesta ciudadana contra el involucramiento de Rusia en Ucrania por haber iniciado una guerra ha ido en aumento. Putin mantiene controlada a la oposición. Putin, recordemos que va a estar gobernando digamos, hasta el 2030 más o menos, si es que no más, ya con todas las reformas constitucionales que ha realizado. Eso es una autarquía, o sea, digamos, Rusia no es considerada una democracia, una autocracia, mejor dicho. Entonces, digamos, mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantiene el apoyo, yo diría, de los principales organismos estatales, en la medida que están bajo su control. Se ha preocupado de poder, digamos, neutralizar a todo tipo de oposición que pueda surgir con algún tipo de proyección. Todo hace pensar por las informaciones que uno tiene desde Rusia, es que incluso el manejo de la información al interior de Rusia inicialmente era que ellos habían ingresado a una operación específica y por eso, digamos, Putin habla de una operación especial. Digamos que al interior de Rusia se transmite como una suerte de incursión. O sea, fuimos para allá a hacer eso y salimos.
Y recién ahora está empezando, digamos, a través de redes sociales y redes alternativas sociales, a plantearse, digamos, y que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de que se trata realmente de una invasión con todas sus letras. Varios testimonios también de soldados rusos que han posturado en Ucrania, son primero gente joven, muchos de esos soldados no sabían que iban a una invasión, digamos, no tenían idea. Entonces, el sigilo, el secreto con el cual ha manejado toda esta operación Putin con respecto a la ciudadanía rusa, a su pueblo ruso, con respecto a las mismas fuerzas que se desplegaron, hoy día están empezando siendo un boomerang, porque todo hace pensar, dada el despliegue que hace al interior, porque cuando coloca tropa al interior es solamente una parte de todo lo que tenía alrededor. O sea, todo eso que colocó alrededor de Rusia, los 100.000, los 150.000 hombres, con todas sus capacidades militares, era más bien un efecto disuasivo para decir, ¿sabe? Yo tengo la fuerza para aplastar Rusia a Ucrania cuando quiera. Pero ingresaron solamente un poco, pensando en que esto iba a ser fácil, un trámite, digamos, rápido, que iba a durar 48 horas, 72 horas, no más. Pero eso claramente ya no fue así. Y esto le está generando al interior de Rusia un ambiente complejo. Ahora bien, el tema, pensando en la salida de este conflicto, es que Vladimir Putin no tiene sucesor. Entonces, digamos, si nos vamos a la idea que plantea este millonario ruso en Estados Unidos, de que alguien le cobre el millón porque mató a Putin. Digamos, es lamentable hablar de estas cosas, pero por eso te dije que la pregunta era dura. Claro. Entonces, ¿a quién colocas? ¿Quién asume Rusia? Rusia es un país multicultural, palabra que ya hemos aprendido en nuestro debate constitucional, que se yo, digamos, es multiétnico, que se yo, y tiene una diversidad de religiones. Entonces, gobernar Rusia, créeme que no es un tema tan simple, ¿ya? Y Vladimir Putin lo logra. Entonces, tú sacas a Putin, ¿a quién dejas? ¿Una Rusia que va a volver a la lógica de la Edad Media? Con los pueblos que cada uno se va a defender, y ahí yo no soy historiador, pero por mi trabajo tengo que leer historia, ¿ya? Todas las guerras que había aquí, acordemos del Imperio Otomano, en fin, hay una serie de cosas, ahí entra Turquía también, hay muchos otros países que verían que si Putin desaparece, invadir Rusia por los recursos que tiene. Entonces, o sea, digamos, desde el punto de vista de análisis, yo te insisto en eso, o sea, sacar a Putin hoy día parece una mala idea. Digamos, una mala idea porque el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, ahí hay un tema. Lo propio pasa en Ucrania. Si le hacemos caso a Putin, que quiere sacar a Zelensky como del gobierno, o sacar el gobierno de Zelensky, ¿a quién colocas? ¿Ya? Tendría que colocar, digamos, una junta militar, eventualmente, mientras trata de buscar quién podría ser, o si acaso Rusia toma Ucrania exactamente, colocar un títere ahí que gobierne, o Occidente colocar otro títere ahí que gobierne. ¿Ya? Entonces, hay un problema un poco para tratar de hacerle ver que la solución a esto no es tan simple como uno quisiera. Yo entiendo que uno como ciudadano, a raíz de la poca información, se va por la emoción. Entonces el tema de las víctimas, el dolor, la tragedia, los refugiados, todo lo que significa para una persona, su familia, sus seres cercanos, es terrible. O sea, si una guerra es terrible en cualquiera de sus manifestaciones. Y quiero hacerme cargo, digamos, que permítanme hacer un paréntesis, porque hay mucha gente, bueno, pero nunca Europa ha hecho eso cuando pasó a Afganistán, cuando pasó a Siria, cuando pasó a Palestina, cuando pasó acá, pasó allá, etcétera. Bien, y tampoco, digamos, había tanta preocupación cuando las cosas pasaron en América Latina. Sí, sí. Bienvenido a la realidad de las relaciones internacionales y a la realidad de los intereses de las potencias. ¿Ya? Digamos, Ucrania importa porque es parte de Europa. Sea Europa del Este o no, es parte de Europa. ¿Ya? Y nosotros acá, como hemos sido colonizados por España, Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, qué sé yo, seguimos la guerra como casi si fuera nuestra. Entonces yo te aseguro que Afganistán no está preocupado de eso. Que sé yo, muchos países de Medio Oriente tampoco. Y con respecto a esto, profesor, disculpe que lo interrumpa, profesor. Con respecto a eso, bueno, sabemos que Argentina ya ofreció su apoyo a Rusia también. Me imagino que no sé de qué le servirá tanto un apoyo de Argentina a Rusia. Es más, me imagino que un saludo a la bandera. Nosotros también tenemos muchas relaciones con Estados Unidos. Enfocándonos en América Latina, y yo comparto totalmente lo que usted dice, profesor, tenemos muchas relaciones
principalmente fue porque fuimos colonizados por europeos también. Entonces, nos importa el tema, especialmente en lo económico. Si este conflicto llegara a una guerra importante, ¿cuál es la situación de América Latina? ¿Cómo quedaría América Latina? ¿Se dividiría? ¿Habría un problema mayor? ¿Cómo se grafica este conflicto en América Latina? ¿O solo quedan las emociones que sienta cada persona? No, a ver, acá en América Latina hay una juxtaposición de temas. El primero, no vayamos por lo más macro, es decir, Venezuela, Nicaragua, Argentina apoyan a Putin. Y también Bolsonaro, no hay que olvidarlo. ¿Ya? Y quizás lo tienen más claro, los intereses de Brasil y Argentina, en virtud del trigo, en virtud de las compras, en virtud de intereses geoestratégicos de ellos, o económicos incluso, quizás mucho más simples. Pero claramente, digamos, el apoyo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿ya? Debe entenderse como un déjà vu de la Guerra Fría. ¿Ya? Y acá quiero ser muy claro, o sea, Putin no representa la continuidad de la Unión Soviética. Putin es un nacionalista ruso que, formado en la KGB, formado en el bloque soviético, saca una propia personalidad, una propia propuesta que tiene que ver con instalar el imperio ruso en formato siglo XXI. Y ese imperio ruso, significa que debe ser considerado por las otras potencias de igual a igual, y que no le vengan a decir de que su economía vale, digamos, igual a la de Italia y mucho menos que la de las otras potencias. Esto para decirlo en términos así con pera y manzana, pero eso es lo que... Entonces, cuando tú ves a Venezuela apoyando a Rusia, más allá de las inversiones que Rusia tiene en Venezuela, o más allá del apoyo que Nicaragua ha recibido de Rusia, Rusia juega sus tentáculos geopolíticos como lo mismo que lo juega Estados Unidos, y lo mismo como lo juega China. Rusia tiene una base en Siria. Cualquier cosa que moleste a Estados Unidos, Rusia va a estar ahí presente. Entonces, acá no es un tema ideológico, es un tema de intereses geopolíticos, geoestratégicos de Rusia, que dentro de sus posibilidades intenta estar siempre en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, digamos, y eso, digamos, después lo explico mejor, las soluciones va porque Estados Unidos y la OTAN sean observadores participantes del proceso de negociación de respecto a Ucrania. Y eso tiene una serie de otras derivadas. Entonces acá yo creo que aquí hay el efecto en América Latina, para responder ahora tu pregunta, el efecto en América Latina es evidente. América Latina, todos los países de América Latina son interdependientes. El país más interdependiente probablemente, en competencia con otros, es Chile. O sea, Chile, digamos, si esta guerra continúa, digamos, más, y pensando que sin la variante nuclear, y se transforma en una guerra donde finalmente las fuerzas occidentales ingresan a Ucrania para evitar que se tome Ucrania, que sería el peor escenario que podríamos tener, y que espero que no se dé. Créeme, el precio del petróleo se dispara. ¿Ya? Digamos, si eso es guerra mundial, y una guerra mundial, digamos, ustedes piensan que las guerras mundiales se denominan así cuando está Europa involucrada, por si acaso. O sea, entonces, digamos, cuando la guerra es mundial, ¿ya? Eso significa que los puertos pasan a ser, digamos, instalaciones militares. Los aeropuertos lo mismo. ¿Eso qué significa? Que todo el flujo de importación y exportaciones se paraliza. O sea, si ya nos pasó con la pandemia, esto va a ser peor. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Desabastecimiento mundial. O sea, el país que no tenga capacidad de generar autosuficiencia para mantener a su población, le va a faltar combustible, le va a faltar trigo o granos en general. Digamos, los commodities se van a ver afectados, las líneas de abastecimiento se van a ver afectadas, las rutas marítimas se van a ver cortadas. Y eso significa que países como los nuestros, o sea, Chile, por ejemplo, tiene capacidad de reserva de energía, de combustible, de gas y petróleo para 3 semanas. Con racionamiento podrían ser más, ahí dependiendo cómo se haga el racionamiento. Pero después, o sea, y si eso es así, el precio del transporte se eleva de forma horrible, y ahí vamos a echar de menos el tren, porque todo en Chile se mueve por camiones. Entonces, y el camión es combustible. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí, digamos, todos los países hoy día ya, digamos, con el nivel que por 8 días de guerra ya, los países industrializados están pensando cómo tener las reservas necesarias para sostener un esfuerzo bélico.
¿ya? Ya los países están pensando en aumentar su gasto en defensa, o su inversión en defensa, como lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces ya hay cambios en apenas 8 días. O sea, imagínate si esto dura 2 meses. O sea, es decir, ahora... No, terrible. Va a ser un apocalipsis en vivo. Quizás una buena noticia, sí, que se puede llamar buena noticia en todo lo que estamos conversando, es que a China no le interesa la guerra. Porque China, sí. Claro, porque China, digamos, China es un régimen comunista que le encanta el mercado. ¿Ya? O sea, para decirlo, una maravilla. Claro, tan coloquial con ellos, pero me parece que por lo menos para poder hacerlo más entendible. Le encanta el mercado. Y el mercado se basa, como todos sabemos, en la oferta y la demanda. En consecuencia, digamos que si hay una guerra y pasa todo lo que estoy comentando, las rutas marítimas se bloquean, los puertos, su capacidad se reduce a lo mínimo, etc. ¿A quién pierde China? Y es el mal negocio. Es mal negocio que haya guerra. O sea, China, todo su proyecto de desarrollo al 2030 al 2049, que lo tiene escrito por lo demás, se basa en el incremento del comercio y que China sea la base industrial que surta a todo el mundo de lo que necesita. Ustedes, por favor, piensen, ¿qué cosa no es China lo que están usando? Desde la ropa, digamos, hasta lo electrónico. Entonces yo diría que China es el más interesado en que esto no escale. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿China estaría dispuesto a ser mediador? ¿Occidente estaría dispuesto a aceptar que China medie en este conflicto? China y Rusia son, en mi concepto, aliados funcionales. Digamos, no son amigos así, que se digamos, un y mugre. No, son aliados funcionales, simplemente. Pero claramente, digamos, hoy día lo que, digamos, Putin, con la voluntad que tiene, él quiere conseguir sus objetivos y está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para conseguirlo. Y es ahí donde tenemos el problema. Porque si Putin se siente acorralado, como ya lo ha dejado ver con las medidas económicas, con el apoyo sobre Ucrania, porque para Putin el apoyo sobre Ucrania es que Occidente no sabe lo que está haciendo porque está apoyando un régimen nazi. Más o menos esa es la lógica que se ve desde la visión de Putin que uno conoce hasta ahora. ¿Ya? Entonces, mientras más acorralado se sienta, más tentado puede estar de apretar el botón nuclear. Hoy día están apareciendo todos los análisis psicológicos, perfiles de Putin, si está enfermo, si no está enfermo, si toma pastillas, corticoides, etc. Y todo eso puede o no ser cierto. Pero lo concreto es que finalmente este tema se va a cortar. Mira, si Putin efectivamente está mal psicológicamente, que el Occidente aquí tiene que buscar al asesor de Putin con el cual conversar. O sea, es decir, a Putin, digamos, el propio círculo que está alrededor lo puede neutralizar y lo puede aislar. Y hacer creer que Putin está tomando las decisiones. Yo le insisto, sacar a Putin no es opción, en este minuto por lo menos. Más allá que después lo acusen en la Corte Penal Internacional y todo lo que tú quieras. Pero en este minuto es parte de la solución. Entonces, a ver, tanto en Rusia será una autocracia, pero Putin no manda solo. O sea, es decir, tiene un grupo, un anillo, digamos, que son sus asesores, que son los que están detrás de él y que están empujando, digamos, la idea que Putin tiene, pero va a llegar un minuto en que ese mismo anillo lo va a aislar. Lo propio pasa con el presidente de Estados Unidos, que es una democracia. Digamos, Biden no puede tomar la decisión por sí solo, voy a apretar el botón nuclear. No, tiene que generar, hay todo un proceso de toma de decisiones que es mucho más complicado, que es conocido en Estados Unidos, desconocido en Rusia, pero ese procedimiento igualmente existe, es decir, Putin no toma decisiones solo. Digamos, él conduce, es cierto, coloca la impronta, coloca la idea, coloca el objetivo, y luego eso se va traduciendo en términos de cómo se implementa y cómo se aplica. Pero acá estamos en una situación que cada vez es más compleja y Rusia y Putin no quieren ceder. O sea, exactamente. Profesor, lo que usted menciona igual es algo tranquilizador, porque imagínense si Putin en un mal día toma la decisión y pensando que puede tener algún problema psicológico. Entonces la estructura, y yo estoy seguro que toda la estructura rusa, o en este caso la figura del presidente Putin, no es de ahora, esto está bien preparado también. O sea, hay cartas que no se van a mover por sí solas. Entonces es una situación que aquí es un ajedrez. Muchos expertos lo han dicho, esto es un ajedrez estratégico que lo peor sería que la reina se cayera, hablándolo en ajedrez, que sería como la guerra
Hay que... Mira, José Ramón, yo creo, o sea, sí, si seguimos la idea de Brzezinski, claro, el ajedrez mundial coloca las piezas. Ahora, el tema es que si vamos a usar la paradoja, el ajedrez como ejemplo, digamos, yo te podría decir que el tablero es Ucrania, pero las piezas que están arriba de ese tablero es Rusia, es Ucrania, es OTAN, es Unión Europea, es Estados Unidos. Está dividido, sí. O sea, entonces ahora, ¿quiénes son peones? ¿Ya? ¿Qué actores son peones dentro de ese tablero que está sobre Ucrania, que está representado por Ucrania? Digamos, el rey y la reina probablemente, diría yo, Estados Unidos y la Unión Europea, de un lado. Al otro lado, ¿no es cierto?, está, qué sé yo, digamos, Rusia, que comparte, digamos, el rey y la reina. Y podemos hacer varias comparaciones en ese sentido. Pero lo importante, a mi modo de ver, es que el tablero es Ucrania. Entonces, dependiendo cómo se muevan ahí las piezas, vamos a ver cómo termina el juego. ¿Ya? Digamos, hoy día el proceso de negociación, ¿qué es lo que busca? Llegar a tablas. O sea, digamos, y tablas significa alto el fuego, digamos, alto, para luego empezar a negociar el retiro de tropas. ¿Ya? Digamos, y con las condiciones que se puede colocar Putin o se le quiere acceder a Putin, porque a Putin hay que darle salida. ¿Ya? Digamos, Putin no quiere ser perdedor, quiere ser reconocido. Y hay que ver cómo se reconoce a Putin. Entonces, y ahí hay una diferencia entre lo que piensa Estados Unidos y lo que piensa Europa. Hay una diferencia que no es menor. Entonces yo diría que hoy día, digamos, el tablero es Ucrania. Ahora, digamos, hoy día la reunión entre delegaciones llegó a una cosa que era bastante, o sea, algo llegó por lo menos. Pero lo triste es que se va a reunir la próxima semana, es decir, todo hoy día, mañana viernes, jueves, sábado y domingo, lunes probablemente, la presión ofensiva de Rusia sobre Ucrania va a ser muy fuerte. Digamos, Rusia está desplegando más capacidades, digamos, militares y de destrucción en las fuerzas que han ingresado a Ucrania. Por lo tanto, va en la idea de poder avanzar, digamos, y tomar Kiev. Yo tiendo a pensar de que Putin recién se va a sentar a negociar con condiciones respecto a los dos temas de desmilitarización y desnazificación cuando tome Kiev. Y que tomar Kiev significa o que, digamos, apresa a Zelensky, lo matan, lo secuestran, al que sí o sí que Zelensky no escapa. Entonces, Zelensky es su estado mayor militar, digamos, que está todavía en Kiev. Entonces, digamos, este fin de semana aparece como crucial dentro de lo que uno podría considerar que ese proceso. En las negociaciones de hoy día habían 3 puntos, 3 temas. Uno, el alto al fuego inmediato. No pasó nada. ¿Ya? Es decir, segundo, era un armisticio. Es decir, ya, digamos, todos se van para la casa, digamos, y establecemos una zona de no conflicto. Y tercero, los corredores humanitarios para que salgan los civiles. Cosa que ya Rusia estaba haciendo, dicho sea de paso. Y ahora, en la zona donde los civiles están escapando, hacia Polonia, Moldavia, qué sé yo, Hungría, Rumania, digamos, mientras están escapando ellos, claro, hay un alto fuego en toda esa zona. ¿Ya? Pero estamos hablando ya de que no se trata de la destrucción de infraestructura crítica o de objetivos militares. Estamos hablando de la toma territorial completa de un país. ¿Ya? Entonces acá vamos, ya van en más de 1 millón y probablemente de aquí a la próxima semana va a ser 2 millones. ¿Ya? Digamos, y la solicitud que hizo Zelensky dentro de la Unión Europea lo más probable es que sea aprobada en forma express bajo un estatus temporal o especial, mientras Ucrania logra cumplir los estándares que exige la Unión Europea para estar dentro de la Unión Europea. Entonces yo creo que acá hay una serie de temas. Ahora, mi idea es que si pasa este ingreso express de Ucrania a la Unión Europea, significaría necesariamente que no entra la OTAN, que sería una concesión a Putin, ¿ya? Pero que también sería parte del objetivo que le interesa a la Unión Europea. Algunos se preguntan
los efectos precisamente de esas concesiones que se le pueden hacer a Vladimir Putin, porque algunos piensan que si hoy día es Ucrania, el día de mañana podría ser Suecia, podría ser Finlandia, podrían ser otro, entonces es preocupante. Guillermo, tal como tú dices, el tiempo combinado con el poder militar está a favor de Vladimir Putin en su arremetida, y claro, uno presume, muchos han dicho, de que Rusia y Vladimir pueden resistir mucho más la presión económica que lo que podría resistir Ucrania la presión militar. En el último minuto de esta interesantísima conversación que hemos sostenido contigo, Guillermo, te quiero traer un poco, volver a no solamente a América Latina, sino que a Chile. Porque hoy día, con todo lo que ha pasado, muchos se cuestionan, y tú lo acabas de decir hace unos minutos, ¿qué tan preparado está Chile para enfrentar este tipo de situaciones, por ejemplo, escenarios de guerra, aunque nosotros no tengamos nada que ver, sino que solamente recibimos los efectos por la interdependencia? Pero hoy día estamos involucrados en un proceso de reescritura, de transformación. Otros hablan de revolución, otros hablan de querer borrarlo todo. Hay distintas percepciones de nuestra institucionalidad. Tal vez te estoy pidiendo hacer un poco de política ficción. Yo tengo la sensación de que aunque la Convención Constitucional nos ofrezca un pésimo texto, por distintas razones, entre ellas que la gente no lee, ese texto va a ser aprobado igual. ¿Cómo ves tú a Chile en los próximos años, precisamente en esta relación con el resto del mundo, con el tejido que hoy día se está viendo, que se está tejiendo en la Convención? Todos los días vemos nuevas normas, nuevas propuestas. ¿Cuál es tu sensación hoy día? Quizás es muy prematuro lo que te estoy preguntando, Guillermo, y te ofrezco mi disculpa si es así. A ver, ya voy a tratar de ser, digamos, muy tuitero, o sea, que vamos a tratar de responderte 140 caracteres o 150 ahora. Primero, entendamos que Rusia, Unión Europea, Estados Unidos, las principales potencias, todas esas potencias, independientes de que sean democracias o no democracias, tienen un objetivo a largo plazo. ¿Ya? Partamos de esa base. En consecuencia, digamos, los peores escenarios ya lo han visto y tienen alternativas, como los varios países europeos, para tener acceso al gas, a la energía, etc. ¿Ya? O sea, tienen alternativas de dónde echar mano. ¿Ya? Eso pasa cuando los países tienen un objetivo a largo plazo. Los países de América Latina, y Chile en particular, no tienen objetivo a largo plazo. Como muchas democracias de América Latina y del mundo incluso, los objetivos cambian según el gobierno de turno. ¿Ya? En consecuencia, en el caso de Chile, los objetivos cambian cada 4 años. ¿Ya? Lo único permanente que ha habido en Chile, digamos, y que está en el fondo de lo que tú me estás preguntando, es mantener el modelo neoliberal, mantener la inserción internacional, ¿ya? Digamos, y de ahí somos especialistas, somos el país con más acuerdos comerciales, digamos, a nivel mundial, ¿ya? Y dependemos completamente del mundo. Completamente del mundo. Chile no tiene capacidad propia para autosostenerse, ¿ya? Por un tiempo prolongado, ni siquiera por un tiempo menos que prolongado. Chile tiene solamente capacidad para sostenerse en un corto plazo y cortísimo plazo. ¿Ya? Entonces, no tenemos espalda económica como para poder generar, qué sé yo, flujos de dinero internos, ¿no? Porque somos un país industrializado y tenemos esa posibilidad y podemos endeudarnos mucho más de incluso nuestro PIB. Entonces, yo diría que hoy día Chile, con la Convención Constitucional que está discutiendo y más allá del resultado que eso tenga, sigue no teniendo objetivos de largo plazo concretos, que son los intereses nacionales. Boric, a mi modo de ver, ha estado correcto en términos de condenar la invasión, y ¿sabe por qué está correcto? Porque Chile está defendiendo la idea de que la inviolabilidad de las fronteras. Ese es el tema que está defendiendo Chile. Que para Chile es básico, siendo un país pequeño, que las fronteras se respeten. Y si alguien quiere hacer un cambio de frontera, están los organismos internacionales, los tribunales internacionales, hay una serie de instrumental para poder discutir eso. Entonces yo creo que eso digamos que es un tema más específico. Boric va a asumir la próxima semana, y le va a tocar implementar una convención. Yo te digo solamente, el primer artículo, que es que Chile es un estado regional, digamos, un estado regional plurinacional y multicultural, una cosa así me parece que es. Digamos, ¿ustedes saben cuántas leyes hay que cambiar o crear para poder hacer cumplir solamente ese artículo? Incontables. O sea, claro, incontables, y con un Congreso donde Boric no tiene
mayoría como coalición, pero además él pertenece a un partido de convergencia social que no tiene un peso específico concreto, no sé decir, en términos de negociación. Entonces depende de otro. Entonces, el problema acá no solamente tiene que ver con la calidad del texto constitucional que finalmente se apruebe, y coincido contigo, Alejandro, que la mayor probabilidad es que se apruebe, independiente cuál sea el contenido del mismo. Si sean 100 artículos, sean 500, da lo mismo. Entonces, que se apruebe. El tema siguiente es cómo se va a implementar la Constitución. Porque cada articulado de la Constitución requiere hacer modificaciones legales, o sea, de leyes, y para que la ley se cumpla, no solamente está la ley, sino que el reglamento. O sea, vale decir, vamos a estar como 12 o 15 años haciendo leyes. Colombia, que hizo un cambio constitucional y dejó fuera lo que es como Bolivia, Ecuador y Venezuela, ¿ya? Colombia, que es un proceso que quizás comparable al nuestro, todavía no termina de implementar su constitución y ya lleva 8 años. Exacto. ¿Ya? Entonces, el tema es no solamente que ahí estén la transformación que Chile necesita o que democráticamente se ha instalado, sino que el problema siguiente es cómo se implementa esa constitución. ¿Ya? Y sucede que ahí vamos a tener más discusiones, pero eso deja un vacío. Y el vacío institucional que se produce, lamentablemente, nos debilita frente a la dinámica exterior, tanto en América Latina como la dinámica proveniente del mundo, y particularmente frente a conflictos de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces, Chile hoy día queda vulnerable y queda débil frente a la dinámica mundial que se está viviendo. Y sucede que nosotros, o sea, todo lo que queremos, que superemos la desigualdad, tengamos mejor calidad de vida, etcétera, una serie de cosas, van a seguir siendo, digamos, buenas palabras, buen discurso, populismo entre medio, pero va a ser muy difícil poder llevarlo. Y todo parte porque no pensamos a futuro, sino que pensamos que alguien que llega, que en este caso Gabriel Boric, nos va a solucionar todo. Y sucede que Gabriel Boric tiene la mejor intencionalidad, tiene las mejores propuestas, salió electo con una mayoría inobjetable, pero no tiene la varita mágica. Ahí quiero aportar, profesor, un chiste que hace el Coco Legrand, disculpen, que él dice, cuando justo están agarrando el bastón y cuando ya están aprendiendo, viene otro y los cambian, entonces tienes que partir de cero. Es lamentable, y bien lo dice Guillermo, bien lo dice también Alejandro. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte también, un temazo esto, la verdad, da para mucho. Esperemos que esto se resuelva, la verdad. No es bueno para nadie la guerra, así lo han mencionado diferentes expertos y diferentes autoridades también. Estuvimos conversando con Guillermo Holzman, analista político. Guillermo, muchas gracias por haber acompañado acá en el Aún es Tiempo. Que te vaya súper bien, estaremos conversando contigo si es que llegara a pasar algo también, Guillermo. Ojalá que no. O sea, feliz de conversar contigo, pero no de una guerra, así como... Bueno, pues cerramos, y aunque no pase nada, igual podemos conversar, así que no. Sí, muchas gracias, Guillermo, ha sido una muy grata conversación. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación, así que a su disposición cuando lo requieran. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias también, Alejandro. Esto fue un nuevo capítulo de Aún es Tiempo, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana. Chao, será hasta la próxima, chao. Chao. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos.